Lo que vamos a hacer es modificar el portal de cliente para colocar aquí la lista de los cursos. Como ves, sale aquí la lista de sus cursos. Es opcional el formato, ¿vale? Tú puedes hacer lo que quieras aquí en cuanto a estética, maquetación. Para que veas la definición de esta clase, es que esto es un componente all, y si abrimos aquí el inspeccionador de elementos, nos vamos a all. Vas a ver que ahora se está creando un componente externo. Esto pertenece a lo que es la app de Odoo, el componente principal. Y este de aquí es el componente all que hemos creado con este módulo, ¿vale? El que vamos a ver hoy. Voy a empezar agradeciendo a toda la gente que está conectada, a los que lo verán después y también, por supuesto, a todos los miembros del canal. Este proyecto es personal, así que muy agradecido a todos los que están colaborando conmigo en este espacio. Tengo buenas noticias y malas noticias respecto a la clase que vamos a ver hoy. Las buenas noticias es que pues vamos a aprender muchas cosas interesantes, porque yo también estoy aprendiendo y todo lo que voy aprendiendo intento compartirlo con ustedes aquí en el canal. No sé si son buenas o malas, es que este código que he preparado para ustedes hoy, la parte de la documentación la hemos hecho con la IA. La IA, pues como sabes, cuando no te da mucho tiempo para supervisar, pueda que tengamos fallos. La parte buena de tener fallos en el directo es que eso va a permitir a ti que estás empezando a ver si es que tenemos algún problema, que veas cómo se resuelve, ¿no? En la vida real no coges una pieza de código, la programas y va a funcionar a la primera. Lo normal es que falle, que tengamos problemas, y ahí es realmente donde nosotros nos volvemos más experimentados, ¿no? Resolviendo errores. He dejado los enlaces hacia esta documentación. Puedes seguirla paso a paso. Empieza desde arriba. El módulo también está aquí. El repositorio está compartido. Estamos en la versión 18. El enlace te cambias a la rama 18. Aquí está el módulo completamente hecho. Ese sí que está aprobado y está funcionando al 100%. La documentación está por aquí. Odoo 18. Esta es la documentación que vamos a seguir hoy día. Lo voy a hacer contigo desde cero para que veas cómo se va haciendo y cómo se va desarrollando, ¿no? Y si tenemos algún problema, lo vamos a resolver. Está hecho de una manera que tienes comentados, ¿vale? Esto también le he pedido a la IA que me ayude a comentar. Y en realidad, cuando nosotros programamos, no comentamos tantísimo código, exageradamente lleno de comentarios. Pero lo bueno de esto es que si tú estás aprendiendo este mundo del desarrollo en Odoo, sí que te viene bien ver pues toda la definición de los métodos, de los endpoints, que si hay algún parámetro, qué tipo de parámetro, qué devuelve ese endpoint, por qué se están evaluando estas variables. Hay bastantes comentarios, tanto en la parte de código como en la documentación final, así que eso va a estar bien para que tú te apoyes y no tengas ningún problema, sepas por qué. Si tienes un problema con el idioma, lo he hecho principalmente en el inglés porque hay personas que me escriben y me dicen que estos contenidos, pues sí, los podría hacer en inglés. Lo que pasa es que yo no hablo inglés fluido. Entiendo bastante, escucho bastante inglés, escrito sí que entiendo muy bien el inglés, pero hablar me cuesta mucho. Entonces, todavía no estoy en un nivel como para ponerme a grabar en inglés, pero sí que intento hacer los contenidos con comentarios en inglés. Pero hoy día no tienes ningún problema si tú no hablas inglés y no entiendes los comentarios, porque ya no tenemos limitaciones. Por ejemplo, puedes escribir aquí ChatGPT, traduce esto al español. Él te va a traducir. Que si tú luego quieres hacerlo en español, no hay ningún problema. Si tú lo haces en español y lo quieres cambiar al inglés, también. O sea, ya no es el problema de la barrera del idioma, prácticamente ya no la tenemos, excepto hablarlo, que es lo que a mí me cuesta todavía hablar fluido en inglés. Lo que vamos a hacer es modificar el portal de cliente para colocar aquí la lista de los cursos. Como ves, sale aquí la lista de sus cursos. Es opcional el formato, ¿vale? Tú puedes hacer lo que quieras aquí en cuanto a estética, maquetación. Pero para que veas la definición de esta clase, es que esto es un componente all. Y si abrimos aquí el inspeccionador de elementos, nos vamos a all.
vas a ver que ahora se está creando un componente externo. Esto pertenece a lo que es la app de Odoo, el componente principal. Y este de aquí es el componente OWL creado con este módulo, ¿vale? El que vamos a ver hoy. Como ves, es un componente que ya te da detalles aquí. Estoy utilizando esta extensión que está disponible para Firefox y para Chrome. Entonces eso también te voy a dejar los enlaces para que los puedas descargar si es que no los tienes. Pero son útiles porque te muestran a nivel estructural qué es lo que está pasando, ¿no? en cuanto a componentes. Y luego en el panel de la derecha van a salir las propiedades de ese componente. Si hay variables, si hay todas las propiedades, ¿no? Como por ejemplo los atributos de state. Aquí tenemos los cursos. Como ves, está recuperando en tiempo real desde el backend y todos los datos del componente la estamos viendo ahí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Si ahora yo refresco, no vamos a ver nada porque lo he desinstalado el módulo para hacerlo de cero. También vamos a utilizar algo de Bootstrap para la maquetación. Es importante. No tienes que instalarlo porque ya viene dentro de Odoo. Dentro de las librerías que él carga en el frontend ya vienen frontend y backend. Y esta es la documentación oficial que vamos a seguir para hacer este módulo también. La documentación final que te traigo está basada en esta. Entonces, ¿qué es lo que hay de nuevo en Odoo 18? En Odoo 18 se están agregando poco a poco, porque no hay muchos, los componentes públicos. Antiguamente yo pienso que esto no me lo ha confirmado Odoo, ¿vale? Pero yo sospecho que este va a ser el reemplazo de los widgets públicos, que de eso ya hemos subido videos aquí en el canal. Entonces, como Odoo está en una constante transición del cliente web, de pasarlo del antiguo al nuevo, que es OWL, pues este es uno de los primeros pasos que él está dando, es convertir todos esos widgets en componentes OWL. Y por eso ya es posible crear componentes públicos en el frontend, es decir, en el portal, en cualquier parte donde lleve frontend. Y aquí nos dice cómo es el paso a paso para crear un componente público en OWL. Necesitamos, lo primero, una plantilla para el componente, luego la parte del componente que es en JavaScript. La parte importante aquí está en que ahora hay un registro, una nueva categoría que se llama Public Components, y ahí es donde van a parar todos los componentes públicos que vamos a definir. Ok, entonces el componente público tiene que ser un nombre único, y para que no tengas ningún problema aquí, siempre es recomendable poner el nombre del módulo que estás desarrollando, punto, el nombre del componente en JavaScript. Es decir, si tú le has llamado your component aquí, pues como ves, el component en JavaScript se llama igual. Y luego lo pasas aquí, como por un parámetro, ¿no? Al componente, es decir, ya el objeto. O la clase sería hasta la clase, porque no hay una instancia todavía. La instancia la crea Odoo automáticamente interno. Eso no lo gestionamos nosotros. Luego, hay otro paso importante, es que hay que cargar el bundle, que esto se define en el fichero de manifest del módulo. Hay que agregar una key nueva. Esto ya es desde la versión 14, me parece que ya se empezó a usar. La key de los assets, y aquí es donde vamos a cargar. Esto hay que cargarlo en el frontend. Yo hice algunas pruebas en el backend, quise hacer algunas cosas, pero está limitado. Por ejemplo, yo quise utilizar este componente en un formulario del backend, de ventas, de la factura, por ejemplo, y no me dejó. Hice muchas cosas por mi cuenta para investigar a ver qué tal se comportaba, pero no me dejó todavía. Eso quiere decir que solamente hoy por hoy están disponibles para la parte del frontend. Por eso es muy importante que tú definas esta clave, Web Assets Frontend, y aquí le vas a pasar todos los ficheros JavaScript y los XML de tu módulo. Eso también es importante. Y luego en la parte donde vas a insertar el componente, vas a utilizar una etiqueta nueva, que esta es la etiqueta nueva que puedes ya utilizar a partir de... No sé si desde la versión 17 ya lo puedas hacer, no lo he probado, pero en la 18 ya funciona. Es una nueva etiqueta, como ves, OWL Component, y le pasas el nombre, que es este nombre
este de aquí debe ser exactamente igual al que estás exportando aquí en el registro. Ese nombre exactamente es como una clave, debe ser definida aquí en el campo name del component. También le puedes pasar props, pero eso lo vamos a ver más adelante. Yo sí lo estoy utilizando, aquí no te pone ese ejemplo. Y vas a ver cómo pasarle props dinámicos o estáticos. Props son propiedades o variables que va a recoger el componente cuando es instanciado, ¿listo? Y luego pues tú lo puedes insertar en cualquier plantilla por herencia. Aquí lo está haciendo en la plantilla del portal de cliente. Con XPath lo que está haciendo es buscar un div o un elemento que tenga esta clase o portal my home. Lo que está haciendo es insertar el componente directamente, lo cual indica, según la documentación de Odoo, que lo va a renderizar automáticamente en JavaScript, ¿vale? Entonces es importante que tengas en cuenta eso. Ahora vamos a ver las limitaciones. Estamos más o menos en el camino. Para todos los que están aquí presentes, díganme en el chat si es que vamos bien, si es que tienen alguna duda, si algo no han entendido, antes de continuar, es decir, ya con la práctica. Esto que estamos viendo aquí es la documentación oficial. Vamos a hacer nuestro ejemplo basado en esto, pero es importante revisar esto. Y si no, pues después me pueden dejar cualquier consulta que tenga. De los componentes públicos que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Dice aquí que los componentes son renderizados en JavaScript. Y entonces van a haber algunos problemas que pueden darse, ¿vale? Lo del layout shift, que esto es que mientras está renderizando, si tarda demasiado tiempo, pueda que veas espacios en blanco o transiciones así, una experiencia de usuario un poco chocante, ¿no? Para el usuario. A eso se refiere con layout shift. También nos pone por ahí un ejemplo. Creo que es este de aquí, vamos a verlo. Aquí creo que está, mira. Vale, esto es un layout shift, que es como que se queda bloqueado los botones hasta que se completa la operación. Entonces, estos bloqueos pueden suceder si tú lo insertas a un componente donde quiera. Por eso te dice aquí que tengas cuidado donde colocas los componentes. Esto lo puedes traducir también con el mismo ChatGPT si es que quieres verlo en completo español. Y el otro problema que te puede dar cuando indexan los contenidos, es decir, esta parte puede afectar al SEO, porque dice, según lo que leí aquí, no le va a dar tiempo. Mira, no le va a dar tiempo a veces al robot que está indexando las webs, por ejemplo el de Google, no le dé chance a analizar todo lo que es la estructura completa de la página, y como es algo dinámico que se está renderizando a posteriori, de manera paralela o asíncrona, entonces pueda que haya un problema con el rendimiento en la parte del SEO. Vale, lo bueno es que aquí nos dice es que cuando debemos usar los componentes de esta manera. Dice aquí Odoo que es recomendable que lo utilicemos en partes donde no tengamos problemas con el SEO, donde veamos que no tiene relevancia para el SEO. Y un ejemplo es el portal. ¿Sí? El portal de cliente. Porque en el portal tú necesitas que el usuario esté logueado. Es decir, es un sitio privado, no es un sitio público. Y cuando lo haces en un sitio público, hay que tener cuidado en eso, ¿vale? Es una recomendación que yo lo hago porque veo también mucha gente que está como se crea una especie de fanatismo, así como se creó con el fanatismo con Docker, y hay que tener cuidado con eso, porque todas las soluciones no precisamente tienen que ser en Docker. Te hablo por Docker, todo lo querían dockerizar, cualquier cosa lo querían hacer en Docker, y eso a veces traía más problemas que hacer algo sencillo y práctico. Por ejemplo, una instalación de Odoo o en una máquina con pocos recursos. Forzosamente tenían que meterlo en Docker, simplemente porque te convertiste en ese fanático que todo lo quiere hacer con Docker. Aquí pasa lo mismo, que Odoo te dice que no caigas en la trampa de todo querer hacerlo en OWL. Seguramente en un futuro, en una futura versión, haya una completa transición con los componentes y ya
podamos hacer sin problema todo en OWL, una página, bien sea para el backend o para el frontend. Pero hoy por hoy hay que ponerse a ver el tema de las limitaciones. Con esto, teniendo claro esto, ahí sí que ya no va a haber ningún problema, ¿vale? Porque ya podemos empezar con la práctica. Este enlace también lo dejo en la documentación y vamos a seguir la práctica. Ok, vamos a ver cómo crear componentes públicos, pero con un toque en profundidad, con más contenido que la documentación oficial, ¿sí? Para que veamos más detalles. Hay que ver las nuevas características en esta versión Odoo 18. Es lo que yo he podido probar. Para que tú veas toda la documentación y estés al tanto de todo lo que conlleva este framework. Es importante ver aquí el changelog para que tú vayas viendo todos la transición desde la versión 1 a la versión 2. Hay cosas que ya no se utilizan, que están deprecadas y es mejor ya no usarlas. Vamos a ver que también en estas versiones nuevas de Odoo ya no hace falta definir las plantillas con el atributo OWL igual a 1. En los templates, ya no hace falta. Tampoco es necesario declarar esta línea que era como un comentario cuando era un módulo en JavaScript. Esto antes sí que era necesario, ahora ya no hace falta ponerlo al inicio de los ficheros en JavaScript. No necesario. Esto ya lo hemos visto, el for each, hay un atributo mandatorio que le vamos a pasar la ID del objeto en cada iteración. Imprimir texto, números, la salida por pantalla, básicamente, como un print de lo que es en Python. Se utilizatout en lugar del escape. Otro detalle para los componentes públicos, sobre todo, que hay que declararlos en el assets frontend para que funcionen. La estructura del módulo. Nosotros vamos a crear ahorita un módulo desde cero que se va a llamar el Learning Portal. Toda la estructura que va a tener. Vamos a definir un endpoint, que para eso necesitamos crear un controlador. Models no lo vamos a necesitar ahora. Sí que vamos a necesitar la parte de components, que son donde vamos a definir el fichero JavaScript y XML. La herencia para el portal de cliente y es donde vamos a insertar el componente. Aquí hay un comando rápido para empezar a crear el módulo. Este comando, yo no sé si estás en Windows, igual no te funciona, pero en Mac y en Linux sí que funciona esta forma de crear directorios anidados, ¿vale? Es como para hacerlo más rápido. Un Odoo 18. Welcome to VoiceOver. VoiceOvers. Vamos a iniciar aquí. Ahora, tips como desarrollador, ya. Esto lo puedes hacer en cualquier editor, en PyCharm, pero yo estoy hoy día en Visual Studio, porque ya me han dicho pues mucha gente que trabajan más con este editor y no hay problema, yo lo puedo hacer aquí. Estoy utilizando esta forma de iniciar Odoo, el Odoo Dev, un JSON para lanzar Odoo. Lo estoy lanzando con algunos parámetros, con el fichero de configuración, con este parámetro que le digo que refresque automáticamente lo que es la parte QWeb y XML para no tener que estar a cada rato actualizando el módulo. Esto de aquí es la base de datos que estoy utilizando. Es obligatorio cuando le pasas el parámetro dev. Estoy actualizando al principio para la plantilla web. Sí que es necesario recargar el módulo. Ya después no, pero por si acaso lo dejo ahí, ¿vale? Es actualizar el módulo en tiempo real. Ya está. Esos son los parámetros que estoy lanzando cada vez que se inicia Odoo. Y aquí pues refresco. Vamos a ver si ya cargó y está funcionando mi instancia de nuevo. Perfecto. Este es el portal. Ok, el portal, pero bueno, está vacío porque el módulo lo había desinstalado. Bueno, vamos al primer paso. Voy a copiarme este comando. Me voy a crear por aquí una consola. Me voy a ir a mi carpeta de extra addons porque lo voy a dejar aquí, mira, en extra addons. Aquí es donde voy a crear el módulo. Y vamos a crear esta estructura. Models he dicho que no lo vamos a usar, así que lo voy a quitar. Ok, listo. Entonces, si creamos ese directorio, ya tengo el módulo, como ves, eLearning Portal, Controllers, Static. O sea, la estructura de carpetas ya la tengo. Ahora, dentro del módulo, vamos a crear dos archivos que para cualquier módulo es necesario, que es el init, que es un archivo Python, y vamos a crear otro archivo que sea el manifest.
también es Python. Este archivo init también lo tenemos que declarar aquí dentro de controllers porque aquí va a haber un endpoint en Python, por lo tanto es obligatorio que haya un init. Voy a pegarlo aquí. Vamos a empezar por el manifest. Entonces en la documentación ya te pongo aquí el manifest. Vamos a copiar. Lo he hecho así para que pues no nos cueste tanto tiempo generar esto, ¿no?